Bienvenidos a la práctica de introducción al uso de sensores. El objetivo de esta práctica es aprender el uso correcto de algunos sensores que vamos a utilizar en el laboratorio. En primer lugar, tenemos la compuerta de luz. Este instrumento funciona de la siguiente forma. Emite un rayo de luz entre estas dos posiciones. Cuando este rayo de luz es interrumpido, la señal es enviada a la computadora. El siguiente sensor sería sensor de fuerza. Este sensor tiene dos escalas, más o menos 10 newton y más o menos 50 newton. ¿Cómo funciona? Pues bien, cuando yo jalo este ganchito, estoy aplicando una fuerza positiva. Cuando empujo este gancho, estoy aplicando una fuerza negativa. Otro sensor es el sensor de posición. ¿Cómo funciona este sensor? Pues bien, emite una onda de ultrasonido que va hacia el objeto que quiero medir su posición y regresa. Nuevamente, este dato es enviado a la computadora y es lo que obtenemos. Y por último, la balanza electrónica. Simplemente colocamos el objeto que quiero medir en el platillo y nos va a dar su masa. Muy bien, ahora el primer experimento que vamos a realizar va a ser utilizando el sensor de fuerza. El sensor de fuerza va conectado hacia la interfaz DAV Pro. Esta interfaz nos sirve para enviar estos datos hacia la computadora. Lo primero que tengo que hacer es instalar correctamente el sensor. Busco uno de los canales y conecto mi sensor. Bien, ahora yo voy a tomar una masa y voy a encontrar su peso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente coloco esta masa en el gancho. Voy a la interfaz DAV Pro. Ahora, lo primero que tengo que hacer antes de comenzar a medir es calibrar el sensor de fuerza. Para eso, ¿qué tengo que hacer? En el DAV Pro yo tengo la opción 0. Ese 0 me sirve para calibrar el objeto. Entonces le doy calibrar. Y como podemos observar, se encuentra en 0 newton. Significa que ya está calibrado. Ahora coloco la masa y le doy adquirir. Y podemos observar cómo se va formando una línea. Le doy detener y voy a la opción estadísticas. Busco mediana y este me da el valor del peso de este objeto en newton. Ahora ese valor lo voy a colocar en una tablita. Yo he creado un Excel para poder guardar esos datos. Muy bien, entonces voy a colocar mi primer dato. En este caso es 0.4879. Coloco ese dato. Ahora, como el sensor me está dando el peso y a mí no me interesa encontrar el peso, sino me interesa encontrar la masa, tengo que dividir ese valor entre la gravedad. Entonces, ese es el valor que estoy obteniendo acá.
la masa de este objeto. Y lo estoy dando en kilogramos. Ahora, esta es una forma de medir la masa. ¿Cuál sería la otra forma? Pues con la balanza eléctrica. El mismo procedimiento. Haciendo la balanza, tengo que calibrar la balanza. En este caso ya está calibrada, es en cero. Es en cero la balanza calibrada. Y coloco el objeto dentro de la balanza. Acá siempre se tiene la precaución de tapar la balanza porque siempre hay unas pequeñas vibraciones debidas al viento. Entonces, el primer dato sería 49.93. Entonces, pero esta balanza nos está dando el resultado en gramos. Y yo acá estoy colocando las unidades en kilogramos. Entonces tengo que dividir entre 1000. Entonces comienzo a colocar 0,4993. Y esta. Ya utilicé mi balanza. Ese es el segundo experimento. Estos dos experimentos, con el sensor de fuerza y con la balanza, se deben repetir para aproximadamente 4 masas. El tercer experimento va a ser encontrar el diámetro de esa esfera. Para eso nosotros vamos a utilizar un sensor de posición. ¿En qué consiste este experimento? Este sensor emite la onda de ultrasonido y va a medir la posición final y la posición inicial de esa esfera. Entonces, para que el sensor capte mejor la posición, yo voy a poner unos pequeños paneles. Entonces, voy a detectar la posición de ese panel. Para eso nuevamente voy a abrir el software de la Pro. Muy bien. Y le doy Adquirir. Y como podemos observar, ya detectó la posición del panel. Le damos detener. Detectó la posición del panel. Le doy estadísticas y esta media me está dando la posición del panel. Ahora, el último experimento va a ser la utilización de las compuertas de luz. Para eso vamos a fijar las compuertas a un carril y vamos a utilizar una esferita. Lo que yo voy a medir va a ser el tiempo que demora en pasar esa esfera entre las dos compuertas. Para eso voy al software de la Pro, coloco la esfera en la posición y le doy Adquirir. Espero hasta que haya cargado hasta la mitad y envío la esfera. Muy bien, una vez que tenemos los datos, con estos datos yo voy a encontrar el tiempo en el que la esfera interrumpe este láser de la primera compuerta y el tiempo en el cual esta esfera vuelve a interrumpir el láser de la segunda compuerta. Ese dato es el tiempo en que se interrumpe la primera compuerta y este segundo dato es el tiempo en el cual se interrumpe la segunda compuerta.
Ahora con estos datos yo voy a ir a mi tablita. Acá me dice distancia. Esta distancia es la distancia que hay entre las dos compuertas. Para este caso va a ser 10 centímetros. Ustedes después van a colocar las unidades. Luego el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Simplemente va a ser la resta entre este tiempo por el cual pasa por la primera menos el tiempo por el cual pasa por la segunda. Ya, entonces vamos a colocar los datos. Sería entonces, primer dato, ya, vamos a ver. Ahora, para colocar el tiempo en esa tablita, simplemente voy a restar el tiempo final, o sea, el momento en el cual la esfera pasa por esta compuerta, menos el tiempo inicial. El tiempo en el cual la esfera pasa por esa compuerta. Entonces, colocando los datos, serían 7.058, 7.058, y el otro dato es 7.766. 7.766. Muy bien, y ahora para encontrar el tiempo simplemente lo resto. Y encontramos el tiempo, que es aproximadamente 0.7 segundos. Y con esto concluimos la práctica del día de hoy de la utilización de sensores. Muchísimas gracias.